Bien. En la clase anterior hemos comenzado hablando o viendo lo que vamos a conocer como distribución muestral. Y habíamos ilustrado el procedimiento que se suele seguir para encontrar eso que vamos a conocer como distribución muestral. Y lo hemos ilustrado básicamente con la media. Entonces vamos a ver alguna definición, entre comillas, más formal y sobre todo algunas fórmulas que se cumplen y vamos a utilizar más adelante. ¿Verdad? De manera general, podemos decir que una distribución muestral de la media es una distribución de probabilidad. Muy pocas veces suele aparecer el término probabilidad acá, sino que eso está implícito, que incluye todas las posibles medias de una muestra, obviamente tomada con cierto tamaño. ¿Qué fue lo que hicimos en el ejemplo anterior? Tomamos una población, encontramos todas las posibles muestras, con esas posibles muestras formamos una distribución de probabilidad. Me refiero a esto que hicimos en la clase anterior. Para esta población encontrábamos todas las posibles muestras. Con esas muestras encontrábamos un estadístico. En este caso, el estadístico fue la media. Y con ese estadístico y todas las medias posibles, encontrábamos la distribución muestral. Justo lo que se mencionaba acá, que es una distribución de probabilidad de todas las posibles medias de las muestras, ¿verdad? A nosotros nos van a interesar ciertas fórmulas en especial. Estas fórmulas surgen de algo que se conoce como teorema del límite central, ¿verdad? Del teorema del límite central. Este teorema nos relaciona información de la población con una distribución de medias, donde básicamente lo que suele aparecer acá son dos fórmulas. Explico lo de la fórmula si vemos la definición un poquito más adelante, en el sentido de que algo que vamos a conocer como media de medias, el color se ve bien payulo, algo que vamos a conocer como media de medias es igual a media poblacional. Esto que tenemos acá, lo que estoy sombreando actualmente. Y algo que vamos a conocer como varianza de medias, con esta expresión. Recordar el hecho que el N mayúscula es tamaño de población, en tanto el N minúscula es tamaño de la muestra, ¿verdad? Y en el supuesto, que es en la mayoría de los casos que vamos a considerar, el valor de N es muy, muy grande, el valor de N es grande, esto de acá esto de acá se transforma casi en 1. Esto de acá se transforma casi en 1. Y la fórmula se traduce a esto de acá, a esta última que voy a sombrear, se traduce en esto de acá. Entonces, más que todo, las fórmulas que vamos a considerar son esta y esta de acá, la última. Aunque de manera general, la de en medio es lo que se suele tomar si quisiésemos ser más precisos, ¿verdad? Okay. En este teorema del límite central nos relaciona, decíamos, varianza en media y varianza de una población con algo que vamos a conocer como media de medias y desviación o varianza de medias. Lo ilustro con un ejemplo, aunque acá tenemos la definición y vemos después mejor lo de la definición. Ok, el ejemplo lo tengo acá. Ese ejemplo lo tenemos aquí. Consideremos aquel ejemplo que mirábamos anteriormente, en el cual teníamos una población, voy a marcar el término población, de 5 niños, el que mirábamos ayer, y en esa población vamos a encontrar la media. Recordemos que el término media es equivalente a promedio, es equivalente
a promedio. Okay, enfoquémonos de manera inicial en esto de la media. Si quisiésemos hallar la media o el equivalente al término promedio de estos 5 números, no sé si estaríamos de acuerdo que lo que tendríamos que hacer es sumar los números, o sea, me refiero a las edades, a 10, 11, 12, 12, 14 y dividirlo entre 5, que es la cantidad de datos. Esa sería la media. No sé si estamos de acuerdo. Ok, aquí una observación y sobre todo remarqué estos dos términos. Esto de media lo representaríamos con este símbolo, Habíamos mencionado en una clase anterior, bueno, en la clase anterior, íbamos a distinguir entre parámetro y estadístico. Era lo mismo, nada más que uno lo encontrábamos en la población, otro lo encontrábamos en la muestra. Y quiero irme a aquella tableta donde ilustrábamos eso que hemos mencionado recién, acá. Creo que está aquí. Lo mencionábamos en el siguiente sentido. Hay algunos términos que lo hallábamos en la población, le llamábamos parámetros. Hay ese término, si lo encontramos en la muestra, le vamos a conocer como estadístico. Y generalmente lo que tenemos en esta tabla son los símbolos que se suelen utilizar. Son los símbolos que se suelen utilizar. En el caso de la media, que es lo que estamos considerando hasta ahorita, decíamos que este iba a ser el símbolo si lo encontrábamos en una muestra, es estadístico. Y este de acá iba a ser el símbolo que íbamos a utilizar si lo encontrábamos en una población, ¿verdad? Y habíamos ilustrado con estos casos, con este caso de acá, que teníamos una estatura media en una población, utilizábamos este símbolo, una estatura media en una muestra y utilizábamos este símbolo de acá. No sé si logran ver la diferencia. Sí. Sobre todo la simbología, porque eso es lo que vamos a utilizar ahorita, ¿verdad? ¿Lo ven, verdad? ¿Sí? Sí. Ok, me voy entonces de nuevo al problema. En este problema, ok, voy a... Ok, en este problema, bueno, voy a borrar lo que está en verde acá. Nos piden encontrar la media. La media es equivalente al promedio. La media es equivalente al promedio. Como es en una población que lo encontramos, es por eso que utilizamos este símbolo de acá. Si fuese de una muestra, sería aquel X barra, el X con el segmento, con la parte superior. Pero como es población, hacemos uso de este símbolo. Este sería la media poblacional. Ok. Voy a tapar esto porque no lo vamos a usar ahorita. Quiero enfocarme mejor de manera inicial en el caso de la media. Esto es lo de la varianza. En el caso de la media. Y vamos a encontrar ahora la media, pero con la distribución de frecuencia. Aquí vamos a encontrar la media con la distribución de frecuencia. Si recordamos, en una distribución de frecuencia, la media la encontrábamos así. La encontrábamos más o menos de esta forma. Lo que hacíamos era sumar el valor de la variable, 10.5 en el primer caso, por la probabilidad, 0.1. Me refiero a esto de acá. El valor de la variable por la probabilidad, 10.5 por 0.1. Más, había una sumatoria involucrada en la fórmula. Otro valor de la variable, 11 por la probabilidad, 0.2. ¿verdad? Y así sucesivamente. Más, en casi todos los casos, el valor de la variable, 11.5 por la probabilidad, 0.2. 12 por la probabilidad, 0.2. Más 12.5, valor de la variable por la probabilidad, y 13 por 0.2. Esa sería la media. Este de acá es la media
que encontraríamos con la distribución de frecuencia, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo. Aquella fórmula de suma de X por P, aquella fórmula que miramos de la suma de X por P. No sé si estamos de acuerdo con lo realizado. Sí. Ok, aquí hay algo y es una de esas fórmulas de esta expresión que mencionaba, vamos a conocer como teorema del límite central, ¿verdad? Como teorema del límite central, que son esto de acá, que es esto de acá. Este término, el segundo, que le vamos a llamar media de medias, ya vemos el por qué, resulta ser igual a la media poblacional. Como tenemos ilustrado acá, en ambos casos, el valor que se obtiene es 11.2, ¿no? Que es una de esas fórmulas que mencionaba, vamos a utilizar bastante, así usando un término medio popular, hasta en la sopa, lo vamos a encontrar hasta en la sopa, ¿verdad? ¿Por qué a este término le llamamos media de medias? Bueno, voy a tapar esto de acá, donde tengo el cursor, estoy tapando algo que está como subíndice, que es la media. Esta fórmula lo utilizamos para valor esperado, para valor esperado. Al decir valor esperado, también le llamamos promedio o su equivalente, también medias. Sucede que todos los datos que tenemos acá, me refiero al 10.5, a 11 o 11.5, todos los que tenemos en esta columna son medias de muestras. Entonces, lo que encontramos son medias de estos valores y estos valores son medias de muestras. Entonces, a este primer término se le conoce generalmente como media de medias. En tanto, al segundo como media poblacional. Cuando le coloquemos a modo de subíndice el X barra, vamos a entender que son medias, este es el símbolo que utilizamos, y para la media muestral el X barra, ¿verdad? Para el símbolo de la población, de la media muestral X barra. Y se cumple que esta media de medias es igual a media poblacional. No sé si estamos de acuerdo, aunque la encontramos de forma muy diferente, ¿verdad? Pero resultan ser iguales. ¿Sí? Sí. Esa es una de esas fórmulas. Voy a retroceder algo. Acá donde teníamos las fórmulas, esta de acá, esta primera. La media de medias, esta de acá, es igual a media poblacional. Y la varianza, porque está elevado al cuadrado, de medias, o sea, los datos son la media, es la varianza poblacional entre n, el n minúscula, recordemos, es tamaño de la muestra, entre toda esta expresión, donde el n mayúscula es tamaño de población, menos n, tamaño de muestra, y sucede que en la mayoría de casos, y me refiero en la mayoría, sobre todo si nos vamos a problemas, se asume que el n de población es muy grande. Entonces, básicamente lo que está en el paréntesis se acerca a 1. Entonces, con esto, las fórmulas que vamos a utilizar en la gran mayoría de casos, a menos que se nos indique un tamaño de población, va a ser esta y esta de acá, ¿verdad? Y esta de acá. Ahora, si ya se nos da un tamaño de población, en vez de esto, repito, en vez de esta que estoy mostrando ahorita con el cursor, haríamos uso de esto, ¿verdad? Pero en la gran mayoría de casos se asume que el tamaño de la población es bastante grande, sobre todo en comparación al tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, estas son las fórmulas que vamos a utilizar, a considerar, ¿verdad? Ok, volvamos al ejemplo, porque en el ejemplo nos hace falta todavía distinguir algo. Borro esto. Licenciado, Dígame. no sé si solo es a mí, pero me aparece como una parte de la diapositiva en blanco. Creo que solo porque aquí yo lo miro completo. Entonces se refiere a esto de acá. Sí, ahí está. Bueno, es que lo que pasa es que había tapado lo de la siguiente página. Entonces, lo que había tapado en la siguiente página, ya le muestro, era esto de acá, era algo de acá. Esto. Que les comentaba que iba a hacer un poquito de énfasis en la media y después en el caso de la varianza. Pero esa parte de acá.
Está era bien. eso. Bueno, Sí. Generalmente, si ustedes no se han percatado, lo sombreado esto queda en pantalla, no en la diapositiva. Para el caso de esto, de dice población y media, si yo cambio de página, no es la página de atrás, lo sombreado eso queda ahí. ¿Sí? No lo borro aquí a cambiar de diapositiva porque quiero remarcar todavía en aquello, ¿verdad? Entonces, lo que había tapado sí era esto, lo de la varianza. Para ilustrar de manera inicial esto de acá, que la media de media será igual a esto. Bueno, ya con eso ya destapado, pues encontramos la varianza con esta fórmula, pero sobre todo, como acá el tamaño de la muestra es pequeño y el tamaño de la población también son pequeños, esta sería la fórmula a utilizar. Si fuese muy diferencia, o sea, si el tamaño de la muestra, sobre todo de la población, es grande, pues se cumpliría la otra expresión. De aquí remarcar en algo. La desviación, esta es fórmula para varianza, la desviación la vamos a conocer como error. Como error. Como error. Esta es la desviación estándar. La desviación estándar de la media, como error de media. Y esa es una interpretación, sobre todo, que vamos a utilizar posteriormente. ¿Verdad? ¿En qué utilizamos esto? Ese es ahora el meollo del asunto. Lo que les comentaba ahorita, miren, acabo de cambiar, de pasar a otra página, entonces me quedan acá aquellos sombreados. Es en pantalla, no es en diapositiva. Entonces voy a borrar eso, los sombreados, que justo era lo que tenía en su momento aquello tapado en blanco. ¿En qué utilizamos esto? Voy a retrocederlo. ¿En qué utilizamos esto? Pues hemos colocado a modo de intención. ¿En qué utilizamos? Un uso de la distribución muestral. En la distribución muestral. Para ello, antes de leer todo eso, me voy a ir a la pregunta. Me voy a ir a la pregunta. En la pregunta tenemos, bueno, son muy similares las dos en su enunciado. Hasta acá, hasta acá. Lo que nos están pidiendo es una probabilidad. La distribución muestral, las distribuciones son de probabilidad. Entonces, lo que nos están pidiendo acá es una probabilidad. Bueno, pero probabilidad en la muestra. En la muestra. Probabilidad, repito, en la muestra. Básicamente, los tres temas muy resumidos que vamos a ver nosotros son distribución muestral, que generalmente se utiliza para hallar probabilidades en la muestra. Probabilidades en la muestra. Hay otro tema que vamos a considerar, intervalo de confianza, muy diferente a esto. Y hay otro tema también muy diferente, que es la prueba de hipótesis. Entonces, al menos en esta parte, me refiero en este último examen, están bien marcados los tres temas. O sea, uno muy diferente al otro, muy diferente al tercero. Bueno, y en el caso de una distribución muestral se suele utilizar, vamos a utilizarla para hallar probabilidad en muestras. Repito, para hallar probabilidad en muestras. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces si veamos el enunciado. En el enunciado tenemos, se nos dice de manera inicial, un gasto promedio. Recordemos el hecho que desde el punto de vista estadístico, el promedio es la misma media y también valor esperado. Nos puede aparecer cualquiera de las tres expresiones y nos representa numéricamente lo mismo. Nos representa numéricamente lo mismo. Se nos dice que el gasto promedio en una tienda de abarrotes por cliente, o sea, por cada cliente es de 2.350. El problema es viejito, porque creo que nadie gasta eso en una pulpería o algo así al mes. El problema es viejito. De 2.350 con una desviación de 500. Con una desviación de 500. Se nos dice además que la distribución de las compras sigue una normal. Con esto indirectamente se nos está indicando que tendremos que hacer uso de la distribución normal. Hay una muestra, la muestra en este caso es de 64 clientes y nos están pidiendo probabilidad, justo lo que está en color medio lila o morado, ¿verdad? Nos están pidiendo una
probabilidad. Se nos dice que sigue una distribución normal. Entonces, acá deberíamos de tener a mano, bueno, vamos a utilizarla. No lo mencioné ayer, pero espero tengamos a mano nuestro teléfono donde tenemos la aplicación, aquella de la función de distribuciones, porque para esto vamos a utilizar la distribución, repito, normal. Nos piden una probabilidad y esa probabilidad la encontraríamos con la distribución normal. ¿Qué tenemos? Bueno, de ese teorema del límite central, la media de medias es la media poblacional. La media de medias, o sea, la media de las medias muestrales, es la media poblacional. Y la desviación es esta. Desviación. ¿Por qué desviación? Aunque en aquella fórmula que mirábamos del límite central, voy a retroceder a ella, suele aparecer esto en la mayoría de textos como varianza. Lo que utilizamos en sí es desviación. La distribución normal depende de la media y la desviación. La fórmula es esta, la que está generalmente en casi todos los textos. Y para la desviación, recordemos, sacaríamos la raíz de la varianza. Al sacar raíz a este lado de la igualdad, también tendríamos que hacerla al otro lado de la igualdad, quedándonos acá, nada más. La desviación, o sea, este cuadrado se elimina y abajo nos tendríamos raíz de n. Abajo tendríamos raíz de n para la desviación, que es justo lo que tenemos acá, que es justo lo que tenemos acá. Este par de fórmulas, las que están en rojo, son las que normalmente se suelen utilizar para esto. Distribución muestral de una media, que es el caso que estamos considerando. Este par de fórmulas mencionaba, las vamos a ver bastante en intervalos de confianza y también en pruebas de hipótesis. También en pruebas de hipótesis. Es un par de fórmulas que tenemos que tenerlas muy a mano, sí o sí. Y si nos las aprendiésemos, pues ideal aún, ¿verdad? ¿Cómo trabajaríamos? Bueno, en el primero de los casos, de manera general, existe una forma para estandarizar los datos. Aquel Z que mencionábamos. Como acá lo que tenemos son medias, pues es X menos media menos desviación, pero todo referente a media. Entonces acá sería media muestral, media de media muestral, desviación de medias muestral. Y sustituimos, que es lo que vamos a hacer, dos cosas. Tendríamos que sustituir dos cosas. Una de estas cosas es esto. Media de medias. Me va el pulso. Media de medias. De acuerdo a eso del teorema del límite central, aquel que mencionábamos atrás, esta media de medias es igual a la media poblacional, lo que tengo acá en rojo. Los términos en rojo son los datos que necesitaríamos para estandarizar los datos. Lo que tengo, repito, en rojo. Y tendríamos que sustituir también, a ver si este color no me queda muy payulo, la desviación de medias. La desviación de medias. Colorcito, como que seleccioné esto, algo pálido, permítanme a ver. Tendríamos que sustituir este de acá. Media de medias. Y de nuevo, del teorema del límite central, esta media de medias, lo que tengo en color como salmón acá, es media poblacional. Pero desviación de medias, es la fórmula que tenemos acá, es la desviación poblacional entre raíz de n. La desviación poblacional entre raíz de n. Y de la información que se nos da, se nos dice que el gasto promedio, o sea, medias poblacional, aunque aquí no han mencionado hasta el momento nada de muestras, solo entendemos que es poblacional, es de 2.350. Esta media de medias, que resulta ser la media poblacional, es igual a 2.350. Y para la desviación de medias es la desviación poblacional, tenemos acá que es 500 entre raíz de n. N es el tamaño de la muestra, entre raíz de 64. O sea, acá tendríamos que dividir 500 entre raíz de 64.
que es 8, ¿verdad? 500 entre 8 son valores, una raíz exacta, que nos da 62.5. No sé si estamos de acuerdo. Que nos da, repito, 62.5. Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta el momento? Ahora, es una distribución normal. En la distribución normal depende de dos términos. De la media, que es el término que se está restando acá, en esa fórmula Z que mirábamos, y la desviación. Entonces, para hallar probabilidad, haríamos uso de la distribución normal. La distribución normal, recordemos, depende de la media y la desviación. Ok, voy a tapar acá. La presentación la había hecho para el primer periodo, que la clase la daba, en muchas de las clases la daba con tablas. Entonces voy a tapar lo que no necesitamos de la tabla, porque lo estamos haciendo con la aplicación, que nos ayuda mucho. Acá estoy tapando esos términos. Ese blanco que tapé es lo que he tapado más o menos acá. ¿Qué tenemos? Bueno, que nos piden una probabilidad de que la media de la muestra sea menos de 2415. Si nos dicen menos, sobreentendemos es que sea menor. Media de muestras. La media de muestras lo representamos con este símbolo, con un X barra. Y queremos entonces que este X barra, para hallar la probabilidad, sea menor que 2415. No sé si estamos de acuerdo. Lo que nos pide. Sí. Vemos cómo lo encontramos. Sí. Para ello necesitaríamos de hacer uso de la distribución normal. Entonces nos vamos a auxiliar de la aplicación que hemos considerado. Ok, necesito compartir el teléfono para que lo encontremos. Sí necesitaría entonces que copiasen esto. La media es 2350. La media es 2350. La desviación, este término de acá, la desviación es 62.5. La desviación es 62.5. Y lo que nos están pidiendo es esto. La probabilidad de que la media de la muestra, o sea, la probabilidad de que la media de la muestra sea 2415. Esas tres cosas son las que necesito que copien. Solo me confirman, bueno, el resultado también. Solo necesito que me confirmen cuando ya lo hayan anotado en sus papeles ahí, porque necesito salirme de la computadora y compartir el teléfono. Está en el cuarto. Ya, Lick. Ya, ¿verdad? Ok, entonces me salgo de acá. Me salgo de aquí y voy a compartir mi teléfono. Ok. Que las tengo aquí, casi que es universidad, tengo todas las cosas. Es esta de acá. ¿Verdad? Distribución normal. Como habíamos mencionado, no sé si lo recordarán atrás, generalmente aparece aquí media cero, es el Z. Pero como no vamos a trabajar con ese Z, entonces tendríamos que colocar acá la media, que en el ejemplo en particular resulta ser 2350, ¿verdad? La desviación, que en el Z normal es 1, pero en el caso particular es 62.5. Y como queremos la probabilidad de un X, bueno, el X acá ya lo encontré, 2415. Que no lo había notado. Y recordemos que acá tenemos las diversas opciones, ¿verdad? Diversas opciones. Se nos pide en el ejemplo en particular que la probabilidad de que sea menor, bueno, dice en el enunciado menos que 2415, sería la segunda de ellas. Le voy a dar listo. Y ahí tenemos la probabilidad. Recordar el hecho que la aplicación generalmente nos lo devuelve a 5 decimales, pero la tabla, se me había ido la palabra, la tabla trabaja con 4 decimales, que es el valor que aparecía allá. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Exactamente igual que en los casos anteriores, nada más que considerar, repito, el valor de la media, el valor de la desviación.
En el supuesto que trabajásemos con la normal, con la Z, pues tendremos que realizar algo adicional que la aplicación nos ayuda mucho, creo yo. Sobre todo en un examen donde el tiempo literalmente vale oro. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí. Sí. Vuelvo a la presentación entonces que estamos considerando. ¿Verdad? ¿Qué es el valor que teníamos acá? Esta parte del Z, esta parte de Z que está aquí, es lo que nos evitamos, esos pequeños procedimientos, pero a la vez nos pueden consumir segundos, minutos, en un examen son muy, muy valiosos, ¿no? Veamos entonces el siguiente de los incisos, en el cual nos piden la probabilidad de que la media de la muestra, repito una vez más, distribución muestral, se usa para hallar probabilidades en la muestra, probabilidades en la muestra. Y en el ejemplo particular, que sea superior. Si decimos que es superior, indirectamente se nos está diciendo que sea mayor, ¿verdad? Bueno, de nuevo, esta parte de acá del Z no lo necesitamos, por eso lo estoy tapando y de manera similar acá. ¿Cómo encontramos la probabilidad? Pues de nuevo con la distribución normal. En este caso, bueno, al igual que en el inciso anterior, la media es 2350, la desviación es 62.5 y como nos dicen, o nos piden, mejor dicho, que la media sea superior a 2250, es más de 2250. Es media de muestra, simbólicamente sería algo así con el X barra. Que la probabilidad de que ese término X barra es media de muestra sea mayor que 2250. ¿Verdad? Sería encontrado de nuevo con la aplicación. No sé si estamos de acuerdo. Sí, lo normal. Sí, Siempre la normal, ¿verdad? Ningún problema. Ok, qué bien. Veamos qué hacemos en una distribución con proporciones. En el caso de proporciones, se tiene esto de acá. La media de la proporción es igual a la proporción poblacional. Repito, la media. Estoy utilizando el término media. Ya les ilustro de una forma diferente acá. Pero la media de la proporción es la media de la muestra. En el caso de la muestra utilizamos este símbolo. Voy a retroceder a aquella tablita que, como les mencioné, hay que tener la mano sí o sí. Esto de acá. Para la proporción utilizamos el P con la, con la virgulilla, la culebrita, como decían mis hijas. Me gustaba mucho el término este. Para estadístico. El estadístico es cuando lo encontramos en la muestra. Entonces, este sería para el de la muestra. Y sin nada sería para la población. ¿Verdad? Ok. Me vuelvo acá a las fórmulas y quiero ilustrar algo. Aunque he mencionado, disculpen el avance, quiero irme a la tableta aquella para ver lo de los símbolos, quiero ilustrarles algo. Este primer término es media. Pero la idea en sí es la siguiente. Quiero hacer un pequeño gráfico, espero no equivocarme en lo que quiero seleccionar, solo permítanme. Ok. Imaginémonos que esta es la población. Imaginémonos que esta es la población, el total. Y de esa población cumple algo. El porcentaje o proporción es P de algo, La proporción es P. Imaginémonos que el P sea la proporción de políticos. Los políticos se ilustran bien acá. Un partido político tiene esta proporción P. Entonces, la idea es que nosotros tomamos muestras. Una muestra es una parte de la población. Una muestra es la parte de la población. Toda la población, bueno, voy a mencionar nombres acá. El partido político X tiene una proporción P. Tiene una proporción,
pero no puedo escribir, una proporción P de 0.42. 0.42 o su equivalente. Con porcentaje se ve muchas veces mejor la explicación, una preferencia del 42%. Aunque se trabaja con proporciones, creo que la parte de los porcentajes se ven mucho mejor. De aquí, de esta muestra, de esta población se saca una muestra. La muestra es lo que voy a sacar acá. O sea, de esta población se saca una muestra. Esta muestra de aquí. Esta muestra de aquí. Este término porcentaje o proporción lo representamos con P en la población. En la muestra, bueno, espero, en la muestra lo representamos, pucha, ¿cómo lo pongo? Permítanme algo, voy a hacer algo acá. Primero, porque el símbolo tengo que hacerlo aparte porque creo. Bueno, puya. Más que pateado, permítanme, el término quedó. Uy. Voy a colocar un guioncito mejor acá arriba. Que este sea el de la población, que este sea el de la muestra. No aparece el símbolo acá. Bueno, al menos en la computadora no lo veo. Entonces intenté hacerlo a mano, pero muy malo para dibujar. Ok. Ese es el de la población. ¿Qué porcentaje creen ustedes que esperamos? Esperamos. Entonces ya cambio el de media, de proporción, esperamos obtener acá. Lo que esperaríamos obtener aquí también sería el 0.42. No sé si estamos de acuerdo. Sí, la idea es esto. De esta población, el porcentaje que tiene es 42%. Espérame, aquí me equivoqué, puse 24, ¿eh? Era 42. Sí, permítame, voy a cambiar esto primero. Acá era 42. 42, andar buscando las teclas, acá me equivoqué. 42. Entonces, si tomamos una muestra, se espera, ya no uso media, se espera que la proporción sea la misma. Entonces, este símbolo, cuando se trabaja con proporción, no se utiliza aquello de medias, sino que valor esperado de la proporción. Se espera que sea el mismo. Entonces, por eso tenemos esta fórmula de acá. Y esa misma fórmula, o es más o menos similar, se puede encontrar con lo de la desviación estándar. Este par de fórmulas las vamos a utilizar cuando vayamos a trabajar con proporciones muestrales, ¿verdad? Cuando vayamos a trabajar con proporciones muestrales. En el caso de medias, pues las que mirábamos previamente. En el caso de proporción, estas son las que vamos a considerar. Ahora sí ya veamos un ejemplo. El procedimiento o los pasos a seguir son muy similares. ¿Qué es lo que cambia? Que este par de fórmulas son para proporciones, en tanto, esta de acá, estoy retrocediendo, esta de acá y esta de acá son para medias. Son para medias. Okay, voy de nuevo entonces ya al ejemplo. Consideremos este tipo de ejemplos en la cual se nos dice que un gerente de un banco determina que el 40% de los cuentavientes, o sea, los que tienen cuentas en el banco, llamado de esa forma, tienen cuentas múltiples en el banco. O sea, varias cuentas. Muy utilizado eso acá en Honduras desde que se sacaron un tal tazón de seguridad. Selecciona una muestra de 200 cuentavientes y nos piden, voy a remarcar algo en eso que nos piden, en esa parte que nos piden, remarcar algo. Nos piden, ando buscando lo del sombreado, permítanme, nos piden probabilidad. Nos piden probabilidad de proporción, pero esa proporción en la muestra.
Nos piden probabilidad, pero de una proporción en la muestra. No sé si estamos de acuerdo. En el caso anterior, lo que nos pedían era probabilidad en la muestra, pero eran medias. Ahora lo que nos están pidiendo acá es probabilidad en la muestra, pero en proporción. Como es en proporción, este par de fórmulas son las que tendríamos que emplear. En el caso anterior, como era probabilidad en la media, eran las otras. No sé si logramos ver la diferencia. Sí. Identificando la fórmula, el procedimiento es muy parecido, por no decir casi igual. Hay que estandarizar los datos, o sea, es encontrar este Z. Aquí la variable ya no es media poblacional, sino que la variable es proporción. Perdón, no es media muestral, sino que es proporción muestral. Entonces, la proporción menos la media sobre la desviación. Todo esto de proporciones. Y como en el caso anterior, lo que esté en rojo es lo que habría que identificar. De eso que tenemos en rojo, la primera de ellas. Primero de esas dos cosas es que habría que sustituir este término. La media población, la media o valor esperado de la media proporcional que resulta no para operar. Entonces, operamos con proporción. Entonces, 40% equivalente a 0.4 y tendríamos acá 0.4. Y el otro término a identificar, es este. Bueno, no sé si ustedes lo deberán ver, yo lo veo medio payulo acá, pero no sé qué tanto lo mirarán ustedes. Ese término es la segunda de las fórmulas que tenemos acá, la raíz de P por Q entre N. Recordar algo, bueno, generalmente el término proporción en el tipo de probabilidades con la cual trabajamos es la binomial. Es la binomial, ¿verdad? Y en el caso de la binomial, pues hablábamos que P era éxito, que Q, la probabilidad de éxito, que Q era fracaso, que Q era fracaso, y entre ellos había una relación, una ecuacióncita matemática, que P más Q, pero ando buscando ya no veo las teclas, tenía que ser igual a 1, ¿verdad? Que básicamente, de aquí, pues el Q era equivalente a decir 1 menos P, ¿verdad? Entonces, en el caso del ejemplo, si el P es 0.4, el Q sería 0.6. ¿Estamos de acuerdo? El Q sería 0.6 entre N. Y en el caso del enunciado, se nos dice que la muestra que se considera es de 200. En este caso, pues cuenta bien. Esta sería la fórmula a utilizar. Recordar el hecho que lo que nos queda arriba es la media. Lo que nos queda abajo es la desviación. Como se sigue comportando como una normal, esta es la media que tendremos que considerar 0.4 y en el caso de la desviación 0.0346. ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden? Que la probabilidad de que la proporción muestral, recordar el hecho que este símbolo, el P con la virgulilla, es proporción muestral. Debe de ser menor que 0.30. Menor que 0.30. Esta parte del Z no lo necesitamos porque trabajamos con la normal, ¿verdad? Lo voy a dejar acá, pero esta parte del Z, esto que voy a medio manchar, para utilizar esto de acá no lo utilizamos, ¿verdad? Por la aplicación. Entonces, encontremos la probabilidad. Siempre distribución normal. Esta sería la media a considerar, el término que queda restando hacia abajo, y la desviación, ¿verdad? Entonces, encontremos dicha probabilidad a ver qué obtenemos.
¿Le da eso? Bueno, da eso realmente, pero quiero que comprueben ustedes realmente con su aplicación numéricamente dichos valores. ¿Eso obtienen o no? Sí, Luis. Sí, ¿verdad? Bien. No sé si Sí, eso da. Eso da. Ok. Bien. Nos quedamos acá. Solo permítame. Quiero parar lo de la grabación. Mencionarles algo.